Pueden sentarse, hermano. Vamos entonces a nuestro estudio de la palabra del Señor. Si el Señor nos lo permite, vamos a terminar hoy con el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Nos corresponde el estudio 8 en el Evangelio según San Juan. Y son estos versículos que hemos leído hace un momento, versículo 31 hasta el versículo 38. Recordamos que estamos en la noche de Pascua, más específicamente el jueves antes de la crucifixión de nuestro Señor. Jesús se había reunido con sus discípulos en el aposento que habían preparado, habían cenado juntos, Jesús había lavado los pies de sus discípulos, había enseñado la importancia del servicio por amor y humildad los unos a los otros. Dale esa silla, Dumle. Jesús había también enseñado la necesidad que tenemos de una continua santificación, renovación, o dicho de otro modo, ajustes de cuentas con Dios, a fin de que sus discípulos entendieran, y nosotros también por extensión, la necesidad de perfeccionar la santidad en el temor, en la sumisión y el respeto a Dios, como dice Pablo a los romanos en su epístola. Jesús había advertido a Pedro que si no se sometía a las normas de Dios, entonces sencillamente Pedro no tendría parte en el reino de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, dejando muy claro que si algo necesita el creyente, si algo necesita el hombre o la mujer de Dios, no solamente en el siglo I, sino también en este siglo XXI, es entender que la vida de la iglesia, la vida de la familia de Dios, es vida que estamos llamados a vivirlas según los términos de Dios, o a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Jesús esa noche también dejó claro que era precisamente la noche de la traición. Era la noche en que el hijo de perdición ejecutaría el horrendo crimen de traicionar al Señor. Y tristemente, el traidor era uno de ellos. El traidor se sentaba a la mesa con ellos. El traidor era uno de los más cercanos a Jesús. Aunque la Biblia literalmente no lo diga, sabemos por la tradición, la cultura y las costumbres hebreas que el puesto que Judas ocupaba en el grupo de los 12 era un puesto de intimidad entre el discípulo y el maestro, como quizás ningún otro lo tuviera. Algunos intérpretes creen que Judas era uno de los dos que estaban sentados al lado del Señor. Y hay razones de peso para creer que sí, que él estaba sentado al lado del Señor. Sin embargo, este Judas era hijo de perdición. O como dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, era diablo. Nunca había sido de los escogidos. Eso debería ser como una luz roja, la luz de un semáforo que alumbra y nos advierte de que el peligro siempre puede estar al acecho, siempre puede estar a las puertas, que no debemos confiar en demasía en los hombres, sino que solo Dios, solo Jesucristo debe ser nuestra entera
y más segura fuente de confianza y apoyo. Porque los hombres con mucha facilidad nos pueden abandonar, nos pueden traicionar, nos pueden desamparar. Recordamos que aquella noche Jesús dijo a sus discípulos: el que de mi pan comía, levantó contra mí su carcajada. Esa es la triste verdad de esa noche. Fue la mancha que intentó echar a perder aquella noche de gloria, pero que no lo logró. También aprendimos que fue esa noche en la que Jesús, sabiendo que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, sabiendo que en breve tenía que dejar a sus discípulos para ir a la cruz, Jesús le dio a sus discípulos el más hermoso, más grande y sublime de los mandamientos. Jesús les dijo a sus discípulos en el verso 33 al 35: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que el amor es la palabra de orden. Si tuviésemos que resumir toda la ley de Dios, si tuviésemos que hacer un resumen del cristianismo en la práctica, esa es la mejor definición que podríamos dar de lo que significa ser un cristiano. Es amarnos los unos a los otros a la manera de Dios y no a la nuestra, y para la gloria de Dios. La mejor evidencia, la más excelsa marca de que usted es un verdadero hijo de Dios es esa santa disposición que usted como hombre o mujer de Dios tendrá para amar a su hermano y a su hermana en una manera en la que nadie más fuera de Dios podría amarlo. Recordamos también que hemos enseñado que toda esta sección que comienza a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 y quizás un tantito más allá, Jesús la dedicó única y exclusivamente para sus discípulos. Así que cuando Él nos llama a amarnos de la manera en la que Él nos ha amado, esa clase de amor no es el amor que nosotros podemos profesar para todo el mundo. No es que nosotros no amemos al pecador perdido, no es que nosotros no deseemos el arrepentimiento de los perdidos. El punto es el siguiente: si usted puede amar a un impío, a un inconverso y sentir compasión por ellos, pues bien, la norma de la justicia, la norma de la santidad establece que la manera en que usted ama a su hermano en la fe debe superar con creces la manera en la que se ama allá afuera. Es como dijo Jesús en una ocasión a los judíos que le escuchaban y que no creían en Él: si la justicia de ustedes no supera a la de los escribas y fariseos, entonces no seréis mis discípulos, entonces no podéis seguirme. Nuestro amor debemos llevarlo a niveles superiores cuando se trata de la relación que debe haber entre nosotros como familia, como iglesia. No podemos ver a nuestro hermano hundiéndose en el lodo y decirle: espérate un momentico, déjame ir a buscar a ver con qué te ayudo. Y mientras tanto él sigue hundiéndose en el lodo. Déjame esperar un momentico, yo voy a orar por ti a ver qué me dice Dios que tengo que hacer, quizás te pueda ayudar. No. Si ves a tu hermano padecer necesidad y cierras tu boca contra él, la Biblia advierte muy claro: lo que somos
si no somos capaces de sacrificarnos los unos para con los otros. El cristianismo, entonces, hermanos, no es una sociedad masónica, no es una fraternidad, no es un sindicato obrero, no es una empresa administrable, no es el negocio de nadie en la tierra. El cristianismo, bíblicamente hablando, es vivir la vida de Jesucristo sin importar el costo que eso nos lleve. Si usted no puede vivir la vida de Jesucristo, entonces sencillamente usted no ha nacido de nuevo, usted está en su pecado, usted necesita arrepentirse y creer en Jesús. Miren, las últimas horas de su vida pública, de su ministerio público, Jesús las dedicó a sus discípulos. ¿No habla eso de amor? ¿No habla eso de una clase de amor que no tiene comparación, que no tiene parangón en toda la historia humana? Leider, coge esta silla, mira, si puedes sentarte acá. O allá atrás hay más sillas. Amados, sabiendo Jesús que la muerte estaba apenas unas horas, que el juicio comenzaría en la madrugada de aquella misma noche, Jesús dedicó esa última noche de su vida pública para enseñarnos a amarnos los unos a los otros, para enseñarnos que ninguno de nosotros es el Señor, sino que todos somos siervos los unos de los otros y que debemos aprender a vivir para alabanza de la gloria de su bendito nombre. Hemos vivido 1 año y medio bajo la zozobra y el temor de morir a causa de la COVID-19. Y algunos que otros de nosotros como que se olvidó por algún momento de que era un cristiano o de que tenía hermanos y hermanas en la fe. Si ese fue tu caso, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y dile que te ayude como Jesús ante el peligro de la muerte a ocuparte en lo que realmente vale la pena y tiene significado, que es hacer la obra de Dios a la manera de Él y para la gloria de Él. Ahora bien, en esta última sección cortita hay algunas verdades que casi las paso por alto, se lo confieso, casi las ignoro. Ya pensaba meterme en el capítulo 14, pero el Señor me hizo volver a releer y a meditar y dije, no, esto no lo puedo dejar, esto es palabra de Dios y esto hay que decirlo también. Entonces hay algunas verdades en esta corta sección que leímos en esta mañana que se las quiero compartir. La primera verdad en estos versículos que acabamos de leer hace un momento es la siguiente. El texto nos muestra a un hombre al que Dios ha de glorificar en sí mismo. ¿Quién es ese hombre? Mírenlo en el texto. Es Jesucristo. Dice el texto, nuestro Señor dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Seguramente si yo les preguntara a ustedes, ¿qué creen ustedes que significa glorificar al Hijo del Hombre y que Dios sea glorificado en el Hijo del Hombre? Una de las respuestas, quizás entre muchas, sería, bueno, yo pienso que cuando se dice que Dios se va a glorificar en mi vida, lo que significa es que Dios va a hacer algo maravilloso, me va a dar una gran bendición, quizás me va a dar la casa que quiero, la casa que necesito, o la oportunidad de irme de este país bien lejos y no volver más nunca, o me va a dar mucha plata, o me va a dar un carro, o quizás alguna mujer soltera diga, me va a dar el hombre que tanto he soñado, o la mujer que tanto necesito, dirá algún hombre. Pero si bien quizás esas cosas podrían ser una manera en la que Dios se glorifica en determinadas circunstancias y contextos, no es la manera en la que se describe aquí. Cuando Jesús está diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, Jesucristo se está refiriendo acá a sus padecimientos, a la traición
a la absurda, a la sucia, a la asquerosa traición de Judas, se está refiriendo Jesús al juicio al que sería llevado injustamente, sin razón alguna, con argumentos trillados y sacados al azar, solo para lograr un objetivo: condenarlo y darle muerte. Jesús no se estaba refiriendo a que le iban a dar el trono de la nación hebrea. Dios no le iba a dar en aquel momento el trono en la manera en que la gente se imaginaba que Jesús era rey. Jesús estaba hablando de sufrimientos. Y es como si Jesús, y esto podríamos leerlo entre líneas en el texto, es como si Jesús dijera: ha llegado el momento de padecer por causa del pecado de todos ustedes. Y ese padecimiento es la manera, o es el siguiente paso en el que mi Padre va a glorificar su nombre, a santificar su nombre en mí como Hijo eterno del Padre. Hace varios días eso me hizo pensar en esto. El sufrimiento también es una manera en la que Dios se glorifica en mi vida. Así que yo por nada renunciaré a sufrir si tengo que sufrir por causa del nombre. No voy a huir del dolor, no voy a huir de la angustia cuando ésta viniere. Si tengo que enfrentar la traición, si tengo que enfrentar un juicio injusto, si tengo que ser vilipendiado, vituperado por causa de mi obediencia, Señor, yo quiero estar dispuesto a eso, si esa es tu voluntad. Dame las fuerzas, si es que en los próximos días, semanas y meses, tuviese yo que experimentar tu gloria por medio del sufrimiento. Ese tipo de predicación no es la que quisiéramos oír, pero yo no estoy aquí para decirles lo que ustedes quieren oír, hermanos, sino lo que Dios quiere que les diga. Y yo quiero decirles, yo quiero recordarles que si usted no está dispuesto a sufrir por causa de Jesucristo, entonces usted no es digno de ser un cristiano. Usted es una vergüenza para el Evangelio. Usted tiene que estar dispuesto a sufrir lo que sea necesario sufrir por causa del santo nombre de Jesús. De lo contrario, usted no está en la verdad. Y en su pecado usted va a morir. Dios se glorifica también por medio del sufrimiento. Dios se glorifica también por medio de la angustia, el dolor y de la misma muerte. Por eso cuando yo pienso en toda la gente amada, hermanos que han partido de este mundo en este año y medio, aunque siento tristeza y pesar en el corazón por ellos, por la partida de ellos, yo entonces también alabo a Dios. Porque yo sé que el día que los ojos de Marta se cerraron a este mundo, se abrieron en la gloria. Yo sé que el día que los ojos de Manolo se cerraron a este mundo, se abrieron en la gloria. Yo sé que el día que los ojos de una mujer como Toña se cerraron en este mundo, se abrieron en la gloria. ¿Me decías? Yo sé que el día que los ojos de Yolanda se cerraron en este mundo, se abrieron en la gloria. Por tanto, aunque pueda haber un poco de tristeza por la separación temporal, yo no voy a permitir que la tristeza y la angustia sean mayor que el gozo de saber que en ellos se cumplieron las palabras de ese himno: cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Bendito sea su nombre para siempre. Así que, hermanos, Dios se glorifica también por medio del sufrimiento.
Cuando leía esto hace unos días me pregunté, ¿por qué dijo Jesús estas palabras ante la descarada traición de Judas y sabiendo que Pedro lo iba a negar? Miren, dos de los más cercanos discípulos fueron instrumentos de Satanás esa noche. Judas lo traicionó y fue a su lugar. Pedro lo negó y alcanzó misericordia. Eso es para pensar. Amados, pero Jesús dijo estas palabras por lo menos por tres razones, además de la que ya acabo de decir. Jesús creo que dijo estas palabras porque él sabía que el acto de traición de Judas serviría al propósito de Dios. Él sabía que aquella traición estaba permitida, había sido determinada como parte del propósito de Dios para llevar muchos hijos a la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús sabía que aunque tenía todo el conocimiento, Jesús estaba consciente de con que tenía que padecer muchas cosas en las próximas horas, como el Hijo eterno del Padre. Ninguna de esas cosas era demasiado pesada como para él renunciar cobardemente a beber de la copa que el Padre había preparado para él. Entonces él estaba decidido a beber la copa de la aflicción, del sufrimiento, de la traición, porque él sabía que aquella era la voluntad del Padre. Pero también, amados, siendo que Jesús sabía que ese era el propósito de su venida a este mundo, entonces Jesús podía entender el modus operandi, el modo de actuar del traidor, el modo de actuar de Satanás. Jesús podía estar seguro que aquello era parte del proceso que culminaría en una gloriosa resurrección al tercer día. Algo glorioso estaba preparado y Jesús no iba a permitir que el diablo se llevara la gloria en aquellos días. Bendito sea su nombre. Ahora hay una segunda cosa en estos últimos versículos del capítulo 13 de Juan que también les quiero compartir en esta mañana. Y esta es la siguiente. En esta sección Jesús nos muestra la clave para que el Padre y el Hijo sean glorificados en un discípulo. ¿Cuál es la clave? Ya se las enseñé el domingo pasado bajo otro bosquejo, pero se las voy a recordar nuevamente en esta mañana. La clave para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios, para que el verdadero cristiano, el discípulo de Jesucristo, experimente la gloria de Dios en su vida, tiene un nombre: amor. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Fíjense que Jesús en este contexto no habla si ustedes están dispuestos a morir por mí. Ya Jesús habló de eso por allá por el capítulo 6, de comer su carne, beber su sangre, del compromiso. Eso lo habló por allá. Ahora, en la víspera de su pasión, Jesús se enfoca
en la clave para que podamos permanecer como familia, para que podamos permanecer como discípulos. Y la clave es que os améis los unos a los otros. En eso Dios es glorificado también. Así que Dios no se glorifica única y exclusivamente por medio del sufrimiento. Dios se glorifica cuando Dios ve a sus hijos, cuando Dios ve a su casa reunida, adorando, celebrando a la manera de Él, para la gloria de Él. Y el amor corre o fluye a raudales. Así es glorificado también el Padre en la vida de sus discípulos. ¿Recuerdan ese precioso salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía? Dice que es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. En otras palabras, el salmista está diciendo: allí es glorificado el nombre del Padre. Cuando nosotros aprendemos a vivir en amor, a andar en la verdad. Cuando Juan escribe la segunda y la tercera carta, pone un énfasis muy especial en la importancia de que la iglesia de Jesucristo, la familia de Jesucristo, aprenda a caminar en la verdad y en el amor. No hay cristianismo auténtico, hermanos, si no hay verdad y amor entre aquellos que lo profesan. La hipocresía, la mentira, la falsedad no existen en el ambiente de una familia verdaderamente cristiana. Y en eso necesitamos perfeccionarnos cada día nosotros. Así que conocer y saber lo que Él nos ha dicho, poner en práctica la obra del Padre en nuestras vidas, es la clave para que Dios sea glorificado en nosotros. Recuerden cuando estudiamos hace unas semanas el Deuteronomio y hablamos de esto, tomando Deuteronomio y tomando también las palabras de Juan en el capítulo 13, cuando Jesús dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Por allá por Deuteronomio, Moisés le dice a la nación hebrea: si ustedes conocen y practican, entonces ustedes serán una nación bendecida. Estoy parafraseando al Deuteronomio. Juan nos dice: si saben y hacen, son bienaventurados. Y Moisés dice lo mismo por allá, por Deuteronomio. Necesitamos conocer, necesitamos recibir la palabra de verdad en amor y luego aplicarla a nuestra vida, vivirla entre nosotros como familia. Esa es la manera en la que el mundo va a conocer que Dios es real y que nosotros no nos estamos engañando a nosotros mismos. Recordemos la cita que les di hace unos domingos también, de los primeros siglos de la iglesia, siglo segundo, cuando uno de los padres de la iglesia escribe y habla de la manera en la que el mundo que está allá afuera miraba a los cristianos, y él decía: miren cómo se aman entre ellos, miren la manera en que viven entre ellos, mientras nosotros nos matamos, mientras el mundo que está allá afuera se matan unos a otros, intentan uno irse por encima del otro, estos están dispuestos a morir los unos por los otros porque se aman. Eso es cristianismo bíblico. Eso es cristianismo a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Hay una tercera verdad que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana.
Y es la siguiente. Esta sección final del Evangelio de Juan capítulo 13 me llevó a hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué deberíamos someternos a la palabra de Dios aun cuando la palabra de Dios se oponga a nuestros mejores y más nobles intereses o deseos? ¿Por qué deberíamos someternos a la palabra de Dios, repito, aunque ésta se oponga a nuestros mejores y más nobles deseos o intereses? Si volvemos a Juan capítulo 13, usted recuerde, en el versículo 33, Jesús dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Este versículo nos dice que en algún momento del pasado Jesús dijo a los judíos que a donde él iba, ninguno de ellos lo podía seguir. Eso dijo a los judíos, en primer lugar, algunos capítulos atrás en el Evangelio de Juan. Pero ahora, en esta reunión estrecha con los 12, o con los 11, porque ya Judas había salido, Judas no estaba ya entre ellos, porque este era un tiempo solo para escogidos, solo para los discípulos, solo para la iglesia de Dios. Así que en este ambiente estrecho, con su casa, con su familia, la pequeña iglesia que renacía en aquel momento, ahora Jesús le dice a sus escogidos, a sus discípulos, lo mismo que dijo a los discípulos tiempo atrás: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Y qué es lo que sucede? Yo quiero que ustedes se fijen ahora en lo que sucede, porque de ahí viene la pregunta que acabo de plantear. El texto nos muestra una vez más a nuestro querido y amado hermano Pedro. Si usted puede verlo en su Biblia, se va a dar cuenta. Nos dice el texto que Pedro vuelve a saltar en la silla. Tal parece que la silla era de muelle y un muelle se rompió y Pedro saltó. Pero Pedro vuelve a saltar una vez más. Es la segunda vez en una noche en la que Pedro salta. En la primera vez, Pedro, como no entiende por qué Jesús lava sus pies, los pies de sus discípulos, dice: bueno, tú no me vas a lavar los pies jamás a mí. Y ya sabemos el desenlace de ese primer diálogo de Jesús con Pedro esa noche. Ahora, una vez más, Pedro vuelve a interrumpir al Señor. ¿Qué clase de Pedro? ¿Y cuántos Pedros no habrá aquí en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros, hombres, no será un Pedro cualquiera de vez en cuando? ¿Cuántas de ustedes, mujeres, no será una Petra alguna que otra vez en su vida, Todos hemos pasado por ese camino quizás en algún momento. Bueno, pues mire, aquí está Pedro nuevamente, se levanta en medio de la conversación de aquella noche, la conversación de sobremesa, y Pedro quiere una explicación. Yo quiero saber, yo necesito saber y quiero entender. Porque Pedro no entiende por qué razón no podía seguir al Señor en el siguiente tramo del camino que estaba a las puertas. Pedro tampoco, a estas alturas, fíjese bien, después de 3 años y medio, casi 4 años caminando con Jesús, Pedro parece que no entiende y que no sabe a dónde va el Señor. Y él quiere saber: ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿A dónde vas que yo no te pueda seguir? ¿Cuántas veces le has preguntado eso ayer, Señor Joandra? ¿Cuántas veces William se lo habrá preguntado? Javier.
hasta yo. Montones de veces he sido un Pedro cualquiera. Ahora, miren las palabras literales de Pedro, verso 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Señor? Bueno, hay una novela que yo se la recomiendo, si se la pueden conseguir y leerla. Yo la tuve, pero regalé el libro después que me lo leí. Quo vadis. ¿La has leído, Carelia? ¿A dónde vas, Señor? Es la frase en latín, Quo vadis. Esa novela narra una historia del primer siglo. No sé si será real o será ficción, pero es la historia del apóstol Pedro en los días de la persecución romana del cristianismo. Dice la historia que Pedro se dirigía hacia Roma. En medio de la persecución, Pedro va hacia Roma y muchos creyentes están saliendo de Roma huyendo de la persecución porque están muriendo, los están quemando vivos como si fuesen antorchas en las calles o tirándolo al circo romano para ser devorado por fieras. Los cristianos están huyendo de la persecución, muchos persuaden a Pedro para que huya, y cuando Pedro decide unirse a los que huyen, el escritor de la novela nos dice que en la huida Pedro tiene una visión, y en la visión Pedro ve al Señor Jesús caminando hacia Roma con la cruz al hombro. Y Pedro, sorprendido, petrificado, mira al Señor y le pregunta: Quo vadis? Quo vadis? ¿A dónde vas, Señor? El escritor de la novela nos dice que el Señor le dijo a Pedro: voy a Roma a morir nuevamente por ti, Pedro. Voy a morir por ti. Nos dice el novelista que Pedro, avergonzado y arrepentido, dio la vuelta y entró a Roma. Pedro murió crucificado. Y nos dice la historia que cuando iba a ser crucificado no se sintió digno de morir como su Señor. Y Pedro pidió a sus verdugos que lo crucificaran con su cabeza hacia abajo. Por eso en las pinturas Pedro aparece crucificado con su cabeza hacia abajo. No sé si la historia es real, lo repito, pero tiene un mensaje que sí es real. Y eso no deberíamos olvidarlo jamás. Ahora Pedro está preguntándole al Señor: Quo vadis? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas que yo no te pueda seguir? Y el Señor le responde, y la respuesta del Señor es una promesa de fe y de esperanza, hermanos. Dice: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Él está comprometido con Pedro. Ahora no puedes, Pedro, no tienes la capacidad. Aunque quieras, no puedes, Pedro. Tú no tienes esa capacidad ahora para seguirme. Pero va a venir el día en que vas a poder seguirme. Yo te lo prometo. Marque eso en su Biblia. Hay tiempos en los que se nos hace tan difícil y a veces imposible seguir al Señor. Pero tenemos que seguir empujando. Porque Él nos ha dado lo que necesitamos para eso. No es de santos tirar la toalla. No es de santos rendirse. No. Pablo le dice a los hebreos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Esta mañana cuando venía en el coche con Karel y los niños, cuando pasamos frente al Servicentro y vimos la cola de motos para comprar petróleo, gasolina, no sé la conexión que pueda haber entre eso y lo que les voy a decir, pero Dios trajo a mi mente este pensamiento. Los cubanos no son gente que se achantan. Los cubanos no son gente que se rinden a la primera. Y tú eres cubano. No te me achantes, ni te me rindas. Aprende a convertir el fracaso en victoria. Aunque ahora te sientas incapaz. Pero vamos a seguir. Como dije, la respuesta divina no es un rechazo, no es un abandono, sino que indica una pausa en el camino para los discípulos. A donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora. Jesús le está diciendo, aquí hay que hacer una parada. Ustedes deben guardarse ahora aquí, porque yo debo seguir solo. Pero después ustedes volverán a unirse a mí y podrán continuar conmigo. Es una pausa de fe y es una promesa de continuidad. Por favor, no me confundan con el uso de continuidad que se hace en Cuba por estos días. Es una pausa de fe y una promesa de continuidad en el reino de Dios. Jesús les está diciendo sencillamente a sus discípulos, ustedes no están en condiciones para seguirme en el siguiente tramo. Lo que viene en las próximas horas, ustedes no podrían resistirlo. Por eso es que no me pueden seguir ahora. Pero va a venir el momento, una vez que todo esto pase, vendrá el momento en que ustedes podrán reanudar su caminar conmigo. Ustedes podrán seguirme nuevamente. Marque eso y no se olvide nunca de eso, hermanos. Por la siguiente razón. Mire lo que hace Pedro después que Jesús le da esa palabra. Pedro sigue mostrándose inconforme y cabezón, porque así somos por naturaleza todos como Pedro. Queremos que sean las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Caramba, acabemos de aprender que no es a tu manera, sino a la de Dios. Que Él sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Acaba de aprender eso. Pero Pedro todavía no lo entiende. Pedro tiene que sufrir todavía un poco más a ver si acaba de aprender. Mire las palabras de Pedro en el verso 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús no rechaza estas palabras de Pedro. No hay rechazo de Jesús para estas palabras de Pedro, sino que en lugar de rechazo lo que hay es una advertencia. Jesús ahora le va a mostrar a Pedro lo que va a suceder con él como consecuencia de no someterse a la palabra de Dios. Mírelo acá. Verso 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tú vas a poner tu vida por mí? Le pregunta Jesús. Mira qué bien. Pues quiero que sepas esto. Yo me la sé toda, Pedro, tú no te la sabes toda. Y como yo soy el que se la sabe toda, te voy a decir lo que va a pasar contigo en las próximas horas. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ve, ahí lo tiene. Quizás tú y yo seamos como Pedro, pensamos que nunca le vamos a fallar, que nunca le vamos a negar, que vamos a morir y que estamos dispuestos a morir por él. Pero el primer bache en el camino
ya empezaste a cuestionar a Dios. Y al segundo, ya empezaste a reclamarle. Y al tercero terminas como Pedro, maldiciendo el nombre. Y luego canta el gallo, para recordarte que hubiese sido mejor obedecer a Dios aun cuando no entendías por qué no podías seguirlo. Que hubiese sido mejor quedarte allí donde estabas en lugar de lanzarte. Eso es importante que lo aprendamos, hermanos. Entonces volvamos a la pregunta. ¿Por qué deberíamos someternos a la palabra de Dios aunque ésta se oponga a nuestros mejores y más nobles intereses? Ya la respuesta está dada. Porque de no hacerlo, hermanos, sufriremos amargamente las consecuencias de la desobediencia. La palabra de Jesús para Pedro se cumplió. Y Pedro, con muchas lágrimas y amargura de corazón, dice la Biblia que cayó arrepentido, lloró amargamente cuando supo que Jesús tenía razón y él no. Si usted se fija, el único de los 11 discípulos que no obedeció a Jesús fue Pedro. Los otros abandonaron. En la noche, en la madrugada de la traición, los otros se fueron todos. Pero Pedro, el super Pedro, sufrió las consecuencias de su arrogante orgullo y sentido de autosuficiencia mundana. Cuidado con eso, hermano. Al no someternos a la norma de la palabra de Dios, corremos el riesgo, nos estamos poniendo en las manos de Satanás para que haga con nosotros lo que a él se le venga en gana. Y Satanás nos va a zarandear como a trigo. Jesús se lo dijo a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que vuestra fe no falte. Prestemos atención a la palabra de Dios, si no vamos a sufrir como Pedro las consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestro corazón no arrepentido ante Dios. Amados, las mejores intenciones no nos sirven para nada si se oponen a la palabra de Dios. De buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno. Y es un camino ancho, amplio, el camino que lleva al infierno. Está lleno de buenas intenciones. Gente que pensaba que estaba haciendo bien. Una buena intención le costó la vida, ¿usted sabe a quién? A Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Ofrecieron un fuego extraño, algo que Dios no le mandó, y Dios se santificó en ellos. ¿Cómo se santificó en ellos? Los mató. Una buena intención llevó a Saúl a desobedecer a Dios y perdió el reino, fue desechado. Así es. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. No basta con tener buenas intenciones, no basta con tener buenas ideas, con tener buenas propuestas. Si sus buenas ideas, si sus buenas propuestas, si sus buenas intenciones no se ajustan a la norma de Dios, le van a acarrear mucha amargura, sufrimiento y dolor, y en algunos casos la condenación y la muerte eterna, si no son verdaderos cristianos. Así que no vivamos de buenas intenciones, aprendamos a vivir en la palabra. La gloria de Dios, y ya con esto voy a concluir. La gloria de Dios no está reservada para ninguno que se empeña en seguir su propia agenda, su propio programa, sino para los que se someten a la palabra de Dios, aunque ésta sea dura de digerir al presente, aunque ésta sea amarga al paladar.
Nuestra mejor inversión en esta vida es seguir el ejemplo de Moisés, del cual les he hablado muchas veces a lo largo de estos años. Moisés no daba un paso sin estar seguro de que Dios quería que él diera ese paso. Si Dios ordenaba a Moisés a moverse, Moisés levantaba el campamento y comenzaba a caminar. Pero si la nube de la gloria se detenía, Moisés se paraba y no se movía hasta tanto la nube no se volviese a levantar sobre el campamento, indicando la marcha. Iglesia, es el tiempo de hacer un recuento, de un examen a nuestra experiencia personal como creyentes, como familia, y de volver celosamente a la palabra. Eso Jesús nunca dejó de recordarlo. Ni siquiera en la víspera de su muerte pasó por alto la importancia que tiene para cada creyente, para cada discípulo, el oír la palabra de Dios y someterse a ella. Dios es glorificado también en el sufrimiento, sí, pero Dios también se glorifica cuando vivimos y habitamos juntos en armonía, en humildad y en amor. Pero Dios también será glorificado cuando usted recibe la palabra, y aunque esta palabra pueda ser incomprensible al momento para usted o muy dura de aceptar para usted, usted dice: Señor, yo no lo entiendo. Yo no sé por qué lo dices y lo mandas, pero en tu palabra me quedaré. Que el Señor nos bendiga y Él nos ayude cuando vengan los días malos a entender lo que Él quiere que hagamos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús pedimos que nos perdones si en algún punto te fallamos en esta mañana. Y es en ese nombre glorioso que te pido que nos ayudes a caminar el próximo tramo. Es un tramo difícil, no tan difícil como el que tú tuviste que transitar aquella noche de la pasión, pero yo sé que es un tramo difícil para mí, para la iglesia, para mi familia, pero es el tramo que nos toca y no queremos renunciar a él. Ayúdanos, Señor, en los días que vendrán, y danos el sentido de que tu gloria se está manifestando. Queremos ver tu gloria en nuestros cuerpos mortales, en nuestra familia como iglesia. Señor, queremos ver tu gloria. Nos humillamos ante tu poderosa mano y te pedimos, Señor, que fortalezcas al débil, al cansado, y que ninguno de mis hermanos sea de aquellos que tienen corazón amargo como para apostatar de la fe, Señor, y huir de ti, sino que cada uno de nosotros pueda levantarse de las cenizas de la derrota, la frustración, el fracaso y la misma humillación y la muerte, se pueda levantar en victoria y proclamar la victoria que ya tú ganaste para nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de concluir, amados, teníamos programado para hoy el servicio de Santa Cena, pero yo tengo que pedirle disculpas porque con la carga y la premura el vino se nos quedó en el refrigerador de la casa. Y saben que estamos lejos de la casa. Entonces yo les propongo el próximo sábado tener el servicio de Santa Cena.